el continente que no debería existir. La Antártida no es solo el último punto blanco en el mapa. Es un continente que parece haber sido colocado allí por error. Un equívoco geográfico. Un recordatorio de que la Tierra aún guarda secretos que nunca pidieron ser revelados. Su vastedad es tan absoluta que el silencio deja de ser ausencia de sonido y se convierte en presencia. Una presencia que observa, que pesa, que se impone. Allí cada paso resuena como si el hielo tuviera memoria de lo que ya vio y de lo que prefiere enterrar para siempre. Exploradores describen la misma sensación, repetida durante décadas, la impresión de que algo en ese territorio no pertenece a nuestro mundo. Sonidos que emergen de la nada. Vibraciones que ascienden por la nieve como si algo respirara bajo el continente. Luces que se mueven donde no hay vida. Sombras donde no debería existir forma alguna. La Antártida no entrega respuestas. Devuelve preguntas. Y cuanto más profundo se mira, más evidente se vuelve que aquello no es solo hielo acumulado. Es una bóveda construida por la propia Tierra, o por algo anterior a ella. Este episodio no habla de ciencia, habla de fronteras, de los puntos donde el mapa termina y lo desconocido comienza. 7 historias, 7 cicatrices, 7 recordatorios de que la Antártida no fue hecha para nosotros, y de que algunos lugares existen no para ser explorados, sino para recordarnos que todavía hay cosas allá afuera que prefieren permanecer escondidas, el sonido que surge de la nada. En 1991, mientras el mundo seguía su ritmo habitual, una única señal atravesó el silencio absoluto de la Antártida. No Velho do Ar, Nem do Mar, sino de un punto tan profundo que ningún equipo debería ser capaz de alcanzarlo. La NOAA lo registró como una anomalía acústica. Los técnicos, sin embargo, lo llamaron de otra forma, el bloop, un sonido tan grave que parecía pertenecer a algo vivo, pero tan colosal que ninguna criatura conocida podría producirlo. En el laboratorio, cuando el audio fue amplificado, los instrumentos temblaron, las luces parpadearon y algunos investigadores se apartaron de los auriculares como quien reacciona, instintivamente, a un peligro ancestral. La explicación oficial llegó rápido. Hielo partiéndose a gran escala, pero en los informes internos, aquellos que jamás fueron publicados, la historia era otra. La frecuencia se repetía en intervalos demasiado perfectos para ser naturales. El patrón recordaba una pulsación, no de una máquina, sino de algo que parecía responder, como si el sonido tuviera origen en una estructura viva, enorme, incomprensible. Un geofísico describió el fenómeno como algo moviéndose dentro del continente, no debajo de él. Su frase nunca vio la luz. Semanas después, una expedición geológica acampada a 30 kilómetros de las montañas transantárticas relató algo que mudó todo. A las 3 de la madrugada, cuando el viento finalmente cesó, los investigadores escucharon el sonido, sin ningún tipo de equipo. Era profundo, arrastrado, tan grave que vibraba en los huesos. Algunos se levantaron con la sensación de que el suelo respiraba. Otros dijeron que el ruido venía desde abajo, como si algo gigantesco se arrastrara dentro del hielo, desplazando masas que deberían haber permanecido inmóviles durante millones de años. Al día siguiente, uno de los geólogos se negó a permanecer en el campamento. Pasó toda la noche despierto, jurando haber sentido una presión constante bajo las piernas, como si el suelo hubiera pulsado 2 veces. Informes posteriores registraron comentarios inquietantes. Si fue hielo rompiéndose, ¿por qué el sonido parecía responder? ¿Por qué tenía intervalos regulares? ¿Por qué daba la sensación de acercarse? La NOAA, bajo presión, reforzó la narrativa del hielo. La prensa aceptó. El público olvidó. Pero internamente, los científicos sabían que el fenómeno no había desaparecido. Al contrario, en los años siguientes, el bloop volvió a aparecer en sensores remotos, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de la costa. No era estático, se movía, y su trayectoria no seguía líneas geológicas. Seguía un patrón curvo, como algo que navega bajo el continente buscando salida. Hoy, con equipos infrasónicos modernos,
El registro es más claro. No es solo un sonido, es un eco. Un eco repetitivo, pulsante, que parece sincronizado con microvibraciones detectadas en partes específicas de la placa antártica. Vibraciones que no deberían existir en zonas sin actividad volcánica, sin flujo de magma, sin ninguna dinámica interna. La explicación oficial sigue siendo hielo, pero la pregunta permanece, silenciosa, incómoda, imposible de ignorar. ¿Cómo algo producido por hielo puede atravesar 5.000 kilómetros de océano y aún así hacer temblar huesos humanos? El sonido nunca fue explicado, y lo más inquietante es que continúa siendo captado. Más cerca, más presente, más vivo. El lago que no debería tener vida, en bajo casi 4.000 metros de hielo sólido, una presión capaz de aplastar cualquier máquina humana. Existe un cuerpo de agua que jamás vio un segundo de luz. El lago Vostok. Durante décadas fue solo una anomalía detectada por radar, un punto silencioso escondido en las entrañas de la Antártida. Pero en 2012, cuando las perforaciones rusas finalmente tocaron su agua aprisionada durante millones de años, el continente reaccionó de un modo que nadie esperaba. No fue una simple perforación, fue una ruptura. La presión interna, acumulada por eras, explotó hacia arriba con fuerza suficiente para lanzar agua a decenas de metros. No era un chorro común, era como si el lago exhalara, respirara, liberando algo que no pertenecía a la superficie. Pero o que congeló el sangue de los perforadores no fue el impacto, fue el contenido. Cuando el agua fue analizada, los laboratorios encontraron bacterias sin ningún parecido con organismos conocidos. Nada en la Tierra compartía código genético con aquello. No eran variaciones, no eran mutaciones, eran otra cosa. Una equipe interna registró una frase que luego sería eliminada de los informes públicos. Secuencias incompatibles con el árbol de la vida terrestre. Sergei Bulat, uno de los principales microbiólogos involucrados, intentó ser cauteloso. Declaró que no podía afirmar que eran organismos extraterrestres, pero tampoco podía confirmar que fueran terrestres. Describió esos seres como demasiado aislados, demasiado antiguos y demasiado complejos. Palabras que sonaban más a confesión que a informe técnico. Pero hubo detalles que jamás llegaron a los comunicados oficiales. Uno de los técnicos que manipulaba las muestras dijo haber visto movimiento. No el movimiento microscópico esperado, sino desplazamientos repentinos, rápidos, reactivos, como si las células respondieran al entorno. Describió las amostras como activas, defensivas, casi coordinadas. Después de ese incidente, todo cambió en la estación Vostok. Cámaras apagadas sin motivo. Alarmas aisladas manualmente. Militares llegando en helicóptero a medianoche, ordenando que todos los equipos fueran lacrados. Varios investigadores recibieron órdenes directas de no hablar con la prensa. Otros fueron sustituidos sin aviso. Parte de los datos desapareció de los servidores. Lo que se sabe hoy es reconstrucción. Fragmentos en cuadernos personales, correos nunca enviados y testimonios anónimos. Existe también el relato más inquietante, mencionado por 3 funcionarios y jamás admitido por el gobierno ruso. Una leve vibración fue sentida en el hielo días después del contacto con el lago. Como si algo se moviera allá abajo. Algo grande. No fue terremoto, no fue maquinaria. Fue otra cosa. El silencio oficial solo alimentó las sospechas. ¿Por qué interrumpir perforaciones tan costosas? ¿Por qué restringir todo con presencia militar? ¿Por qué lacrar muestras que podrían revolucionar la microbiología? Porque tal vez la pregunta no sea qué encontramos en el lago Vostok. Tal vez sea lo que estaba allá abajo. ¿Estaba esperando por nosotros? ¿O estaba intentando evitar que nosotros llegáramos hasta él? La pared que no es de hielo. Los primeros relatos surgieron en 1947, cuando una expedición noruega avanzó más profundo en el continente que cualquier otra antes de ella. En medio de un mar interminable de hielo irregular, encontraron algo imposible: una pared. No una falla geológica, no un acantilado natural.
sino una superficie recta, continua, que se extendía más allá de lo que las cámaras de la época podían capturar. Al principio la clasificaron como un escalón de compresión, una anomalía causada por el movimiento de los glaciares. Pero esa teoría murió en el momento en que la equipe registró las primeras descripciones detalladas. La superficie no era granular. No mostraba grietas, no tenía capas visibles. Era lisa, casi espejada, como si hubiera sido moldeada. No por la naturaleza, sino por intención. En ciertos tramos, la luz se reflejaba de un modo extraño, casi metálico. Los exploradores anotaron que la sensación de tocar aquella pared no era como tocar hielo, era como tocar algo demasiado frío para ser mineral y demasiado rígido para ser hielo. Uno de los geólogos escribió en su diario, más tarde confiscado: «Esto no crece, no se derrite, no se desplaza, esto permanece». La historia podría haber muerto allí, engullida por el aislamiento antártico. Pero en 1962, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevoló la misma región. El plan era cartografiar zonas inestables. Lo que encontraron fue otra anomalía. Sombras rectangulares, alineadas en intervalos regulares, como pilares enterrados bajo la nieve. En pleno siglo XX, no existía tecnología, ni razón, para construir estructuras tan perfectas en mitad de un desierto congelado. La filmación hecha por los pilotos desapareció antes de ser analizada. Los dos oficiales fueron trasladados a bases diferentes, los informes fueron archivados, y la zona recibió un nuevo estatus, restringida. Hoy, con satélites modernos, la muralla volvió a aparecer, no como mito, sino como una línea geométrica que desafía toda lógica geológica. Una recta, casi perfecta, de más de 100 kilómetros atravesando una región donde todo debería ser caótico, fracturado, irregular. Científicos independientes intentaron justificar el fenómeno como una fisura antigua, pero las fisuras no son rectas, no durante tanto tiempo, no a tanta escala. Geoingenieros que analizaron datos termográficos encontraron algo aún más perturbador. La temperatura de esa franja es ligeramente diferente del hielo alrededor, como si hubiera algo por debajo, algo denso, impenetrable, más grande que cualquier estructura conocida. Extraoficialmente, algunos geólogos se atrevieron a usar un término que ningún informe oficial registra: construcción. Pero, ¿construcción de quién? ¿Y para qué? La idea de que seres humanos hayan levantado algo tan colosal en la Antártida antes de cualquier presencia documentada es absurda. No hay cultura, no hay vestigio, no hay registro que lo apoye. La explicación más inquietante surge justamente de esa imposibilidad. Si no es natural, y no es humano, entonces pertenece a otra cosa. Algo más antiguo que cualquier civilización. Algo que estaba allí antes del hielo. Algo que tal vez el hielo fue colocado para ocultar, no para conservar. La muralla permanece enterrada, silenciosa, demasiado perfecta para la naturaleza, demasiado antigua para nuestra ingeniería, y demasiado profunda para ser investigada sin autorización militar. Y la pregunta que resuena entre expertos, exploradores y teóricos es siempre la misma. ¿Quién construiría una muralla en el fin del mundo y luego permitiría que fuera tragada por 4 kilómetros de hielo? La base que desapareció del mapa. El caso comenzó en 2002, cuando un equipo de 5 investigadores argentinos, destacados para registrar variaciones atmosféricas cerca de la base Marambio, envió una transmisión que jamás debería haber existido. Era de noche, y el clima estaba estable, algo raro para aquella región. A las 23:17, la radio de la estación captó un mensaje cargado de interferencias, pero con una frase lo suficientemente clara como para congelar a cualquier operador. «Estamos viendo algo grande. Esto no es un avión». Después de eso, solo estática, y un silencio que duró horas. Los equipos de rescate fueron movilizados de inmediato, pero cuando los helicópteros finalmente aterrizaron en la instalación, encontraron una escena que dejaba más preguntas que respuestas. Los contenedores estaban abiertos, como si alguien hubiera salido corriendo en medio de una operación. Los equipos de medición seguían encendidos,
registrando lecturas inusuales en el campo magnético. Había 3 laptops abiertas con informes a medio escribir. Una olla todavía caliente descansaba sobre la cocina. Había café recién preparado. Todo indicaba una rutina interrumpida abruptamente. Pero no había rastro de las personas. No había huellas. No había marcas en la nieve. No había arrastres. El viento estaba demasiado calmo para borrar cualquier señal. Y aún así, nada. El gobierno argentino declaró el caso sensible y clasificó los informes inmediatamente. Los comunicados oficiales mencionaron únicamente una evacuación preventiva por condiciones climáticas. Pero quienes estaban allí aquella noche sabían que era mentira. Las condiciones eran perfectas, y la desaparición no podía explicarse por ningún fenómeno natural. 2 días después, pilotos de otras bases informaron algo aún más extraño: la presencia de aeronaves estadounidenses sobrevolando la región en patrón de búsqueda. No eran cazas comunes. Tenían un formato inusual. Algunos las describieron como triángulos oscuros, con luces en las extremidades, moviéndose de manera demasiado lenta y silenciosa para cualquier aeronave conocida. Más tarde, documentos filtrados mencionarían la presencia de luces triangulares similares a las del famoso caso Phoenix Lights en Estados Unidos. Pero en la Antártida había una diferencia inquietante. Las luces no flotaban sobre la base. Se movían en círculo, como si estuvieran escaneando el terreno o buscando algo que había salido de allí. Informes internos de técnicos argentinos, obtenidos años después, describían otra anomalía. Los sensores registraron alteraciones abruptas en la densidad del aire, como si una masa invisible estuviera desplazando la atmósfera sobre el campamento. Algunos lo llamaron vibración aérea, pero operadores más experimentados dijeron que la sensación era más parecida a un pulso, como si algo respirara bajo el hielo o estuviera a punto de emerger. Un testigo, un operador de radio retirado que habló anónimamente años después, lo describió así: el aire se volvía pesado, como cuando pasa un tren, pero no había sonido. Las búsquedas continuaron durante semanas. Satélites fueron activados. Equipos térmicos escanearon cavidades de hielo cercanas. Llevaron perros. Uno de ellos huyó y nunca fue encontrado. Nada apareció. Ningún cuerpo. Ningún objeto perdido. Ni siquiera señales de que el equipo hubiera salido por voluntad propia. Lo único hallado fue una serie de lecturas magnéticas tan anómalas que un oficial se negó a firmarlas, diciendo que parecerían ciencia ficción en cualquier informe. La base fue finalmente evacuada, desmontada y luego eliminada del mapa oficial. Hoy, si alguien la busca en los registros, solo encuentra un vacío, un espacio en blanco, como si el lugar nunca hubiera existido. Pero existió, y 5 hombres desaparecieron allí. Lo más inquietante es que desde 2002 surgieron relatos similares de equipos rusos, chilenos y neozelandeses, describiendo luces triangulares, vibraciones en el aire y sensores volviéndose locos sin explicación. Oficialmente ningún país lo admite. Extraoficialmente, todos lo saben. La base no desapareció. Fue borrada, porque lo que ocurrió allí nunca debía ser registrado y quizás nunca deba ser comprendido. El desierto de la muerte blanca. Hay un punto en el mapa antártico que nadie marca oficialmente, pero que todos los equipos experimentados conocen y evitan. Es una zona donde las brújulas giran sin detenerse, las radios fallan sin explicación y las cámaras se apagan como si alguien presionara un botón invisible. Los científicos la llaman anomalía geológica. Pero los militares tienen otro nombre, susurrado solo fuera de los informes: la zona negra. A la distancia, parece solo otro tramo de hielo plano, blanco y silencioso. Pero basta cruzar sus límites para que algo en el aire cambie. El viento se detiene, el sonido se vuelve más denso, la piel se eriza sin motivo, y todo lo que depende de energía, eléctrica, térmica o humana, parece drenarse. La primera señal de que aquel lugar escondía algo sobrenatural apareció en informes soviéticos de los años 60. Equipos encontraron cuerpos de aves
y focas congeladas en posiciones imposibles, como si estuvieran corriendo, atacando o huyendo, y hubieran sido interrumpidas en el instante exacto del movimiento. No había marcas de lucha, ni depredadores, ni rastros de sangre. Era como si simplemente hubieran sido apagadas y depositadas allí. Décadas después, investigadores noruegos registraron algo similar con pingüinos emperadores. Un grupo entero apareció rígido, como estatuas de hielo, con los ojos abiertos y sin señales de trauma. Lo más extraño, todos se encontraban alineados en una fila perfecta, como si algo los hubiera ordenado o atraído antes de matarlos. El ejército argentino fue el primero en intentar mapear la anomalía. Al entrar en la zona, los sensores comenzaron a registrar lo imposible. Picos de campo electromagnético de origen desconocido, variando a intervalos regulares, como pulsos. Un oficial escribió en su informe, antes de que fuera censurado, "No es natural, parece intencional". Pero el evento más perturbador ocurrió en 1987. Un equipo japonés de 7 investigadores ingresó a la zona negra para estudiar relatos de agujeros acústicos, puntos donde el sonido parece desaparecer. El último mensaje enviado por radio fue breve e inquietante. Hay algo moviéndose bajo el hielo. Después de eso, silencio absoluto. Cuando el equipo de rescate llegó 48 horas más tarde, encontró un campamento que parecía preparado para la cena, tiendas montadas, linternas encendidas, el hornillo aún caliente. No había señales de lucha, ni rastro de fuga, nada fuera de lugar. Pero no había personas. El hielo alrededor estaba completamente intacto, sin huellas, sin arrastres, sin derretimientos. Como si los 7 investigadores simplemente se hubieran desmaterializado. Lo más aterrador vino de los dispositivos de medición. Las grabadoras contenían archivos en blanco, no borrados, vacíos, como si jamás hubieran grabado nada. Las cámaras estaban encendidas, pero todas, sin excepción, tenían tarjetas completamente vacías. Los técnicos descubrieron un patrón aún más inquietante. Los sensores registraron un pico de energía exactamente a las 03:12 de la madrugada, seguido por una caída abrupta. El tipo de lectura que suele aparecer cuando algo gigantesco pasa cerca de antenas o equipos sensibles. Pero no hubo temblores, ni sonido, ni sombras. Era como si una fuerza invisible, silenciosa y precisa hubiese atravesado el campamento y se hubiera llevado a todos. Tras el incidente, el gobierno japonés prohibió expediciones civiles en la zona. Argentina reforzó las restricciones. Rusia clasificó informes. Y bases estadounidenses comenzaron a monitorear el área a distancia, sin acercarse. Aún así, los relatos continúan. Investigadores que sienten presión en el pecho al cruzar el límite de la zona negra. Drones que caen sin motivo, animales que evitan el lugar como si percibieran algo que los humanos no pueden. El misterio permanece. Y la pregunta también, ¿qué vive en la zona negra? O peor, ¿qué muere allí? Porque en la Antártida el frío no es el enemigo, es solo el guardián. El enemigo está en lo que él intenta esconder. El niño que apareció en el hielo. En 1973, la estación soviética Novolazarevskaya enfrentaba una de las peores tormentas de aquel invierno. El viento soplaba con fuerza suficiente para arrancar antenas, y la sensación térmica caía a cifras que no deberían existir. Era de noche, o algo parecido a la noche, porque en la Antártida la oscuridad parece tener vida propia. Fue en ese momento cuando uno de los técnicos, Yuri Stepanov, salió para revisar unos cables que amenazaban romperse. Dio apenas 15 pasos antes de quedarse paralizado. Había alguien en el hielo, a unos 20 metros de la puerta de la estación, pequeño, inmóvil, una figura con la altura de un niño. Al principio, Yuri pensó que se trataba de algún investigador que hubiera desmayado intentando regresar a la base. Pero cuando llamó, no hubo respuesta. La tormenta parecía rodear el cuerpo de aquella figura, como si el viento se negara a tocarla. Otros 2 miembros del equipo corrieron para ayudar,
Y entonces notaron el primer detalle imposible. No había huellas detrás de ella, ningún rastro de por dónde había llegado. Nada. Solo un cuerpo diminuto en medio de la nada. La linterna iluminó el contorno de la figura. Brazos demasiado delgados, un cuello en un ángulo extraño, casi roto. La cabeza ligeramente inclinada, observándolos como un animal que reconoce, pero no comprende. ¿Qué es eso?, murmuró uno de los soviéticos, intentando superar el rugido del viento. Nadie respondió. La figura no temblaba, no respiraba, no parecía afectada por el frío extremo. Cuando los investigadores llegaron a pocos metros, percibieron algo que hizo que todos se detuvieran. Los ojos de la figura no reaccionaban a la luz. No parpadeaban, no ajustaban el foco, no seguían el movimiento. Solo observaban, como si no miraran el exterior, sino el interior de cada uno de ellos. Uno de los científicos, dominado por el pánico, acercó la linterna directamente al rostro de la entidad. Y entonces ocurrió. La figura desapareció, sin movimiento, sin desenfoque, sin caída, sin ninguna transición física. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado una imagen proyectada en el aire. El viento ocupó el espacio donde había estado, como si nada hubiese estado allí. El silencio que siguió fue peor que la tormenta. Los tres hombres corrieron de vuelta al interior. Trancaron la puerta. Nadie conseguía explicar lo que había visto. Nadie conseguía describir con precisión el rostro de la criatura. Horas después, cuando la tormenta finalmente cedió, decidieron salir nuevamente, esta vez con toda la estación. En el lugar donde la figura había aparecido, encontraron el hielo marcado por un patrón perfecto de círculos concéntricos, como si algo hubiera calentado el suelo congelado desde abajo. No había huellas de botas, ni señal de equipos. Solo aquellas marcas suaves, derretidas y recongeladas de inmediato por la temperatura brutal. El informe oficial, clasificado por los soviéticos, describió el fenómeno como alucinación colectiva causada por agotamiento y baja visibilidad. Pero eso nunca fue verdad. Días después del incidente, 3 miembros de la estación solicitaron transferencia inmediata. Yuri abandonó su carrera científica, y todos los involucrados, todos, rechazaron entrevistas por el resto de sus vidas. En un diario encontrado décadas después, uno de los investigadores escribió una única frase sobre aquella noche. No era un niño, era algo que quería ser visto, y nosotros lo vimos. Después de eso, nunca volvieron a tocar el tema, y la Antártida regresó al silencio. El síndrome del hielo silencioso. Existe un tipo específico de miedo que solo existe en la Antártida. No es miedo al frío, ni al aislamiento, ni a las tormentas que arrancan antenas y entierran estaciones enteras. Es un miedo que nace únicamente cuando ocurre lo imposible. El momento en que el viento se detiene. Porque cuando el viento se detiene, todo lo que la Antártida esconde comienza a revelarse. Los equipos de investigación llaman a este fenómeno síndrome del hielo silencioso. Un estado en el que el silencio absoluto se vuelve tan profundo que el cerebro empieza a llenar el vacío con aquello que no debería existir. La explicación oficial habla de estrés, privación sensorial, noches interminables, pero los relatos, los reales, los no publicados, van mucho más allá de la psicología. En diarios secretos, guardados bajo llave en gavetas metálicas de bases soviéticas, estadounidenses y argentinas, aparecen las mismas frases, repetidas por personas que jamás se conocieron. Me desperté con pasos detrás de la pared. Hay alguien caminando sobre el hielo. Él sabe que estoy aquí. Un investigador noruego describió haber visto la sombra de una figura proyectada sobre la nieve. Una sombra alta, delgada, inmóvil, incluso cuando no había nadie detrás de él. Otro, británico, relató haber sentido dedos tocando el lado externo de la tienda durante la noche, a pesar de que no había huellas al amanecer. También existen grabaciones de audio con respiraciones profundas captadas por micrófonos externos durante noches de menos 60 grados. Respiraciones demasiado largas, demasiado rítmicas,
demasiado fuertes para cualquier animal conocido en la región. Pero el caso más perturbador ocurrió en 1999, en la estación Amundsen-Scott, administrada por Estados Unidos. El investigador Ethan Holbrook, responsable por estudios de geodinámica, envió un mensaje breve al laboratorio central a las 02:17 de la madrugada. Estoy escuchando voces debajo de la base. 20 minutos después, otra transmisión. Hay algo moviéndose allá abajo. La equipe despertó de inmediato. El sismógrafo no mostraba actividad, ninguna vibración, ninguna interferencia, nada que justificara movimiento subterráneo. Sin embargo, Ethan insistía en que las voces provenían de la estructura metálica, como si alguien estuviera hablando dentro del hielo compactado. Los colegas descendieron al nivel inferior de la base. Encontraron la puerta entreabierta, luces parpadeando, y nada más. Ethan había desaparecido. Sin botas, sin abrigo, sin guantes, sin ninguna protección térmica. Lo cual significaba que no podía haber ido lejos. Si hubiera salido al exterior, habría muerto en minutos. Pero no había huellas afuera. Ninguna. Ni una presión en la nieve. Ni un solo rastro. Como si Ethan no hubiera salido, sino que hubiera sido borrado de la base, no arrastrado por una tormenta, no llevado por el viento, eliminado de la realidad. El audio de su última transmisión permanece clasificado hasta hoy. Solo 5 personas lo han escuchado. Una de ellas, años después, lo describió así. No eran voces humanas, y lo peor es que no estaban pidiendo ayuda, lo estaban llamando a él. Tras su desaparición, la estación adoptó reglas estrictas. Nadie camina solo de noche. Nadie abre puertas externas sin aviso. Nadie habla sobre la hora en que el viento se detiene. Pero aún así, hasta hoy, los relatos continúan apareciendo en susurros. Pasos sobre el piso metálico cuando todos duermen. Siluetas fugaces en el borde de la visión. Murmullos amortiguados dentro del hielo. No hay explicación oficial, no hay informe que admita lo obvio. Pero todos los que han vivido largas noches en la Antártida saben aquello que la ciencia no quiere admitir. El silencio absoluto no es vacío, es presencia. Y en la Antártida, esa presencia escucha de vuelta. El continente que quiere ser olvidado. La Antártida es el único lugar de la Tierra que parece guardar secretos como si tuviera conciencia. No es solo un continente, es un límite natural, un cofre de hielo tan antiguo que antecede nuestras preguntas, nuestras teorías y hasta nuestra imaginación. Allí, cada grieta, cada silencio y cada sombra parecen cargar una intención. Y eso inquieta incluso a los más escépticos. A lo largo de décadas, científicos, militares y exploradores han regresado con la misma impresión. El continente observa, no responde, no advierte, no acoge, solo observa. Y a veces devuelve algo de lo que esconde, un sonido imposible, un movimiento inexplicable, una ausencia que no debería existir. 7 historias, 7 señales, 7 cicatrices en la cómoda idea de que el mundo está completamente conocido. La Antártida no es solo hielo, es frontera, es advertencia, es el recordatorio de que existen lugares donde el ser humano puede entrar. Pero quizá no debería permanecer. Tal vez nuestros instrumentos aún no sean suficientes. Tal vez nuestros nombres para las cosas sigan siendo demasiado pequeños. O tal vez, y esta es la posibilidad que nadie quiere considerar, el hielo está exactamente donde debe estar, cubriendo lo que no debe ser revelado, porque hay lugares que no quieren ser explorados, y la Antártida, silenciosa e infinita, sigue allí, inmóvil, fría, esperando. No por respuestas, sino por la próxima pregunta. Este es el cofre azul, donde la verdad se esconde entre el silencio y el espejo.